Conociendo la industria militar francesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer parte de la poderosa industria militar francesa, una industria militar que es capaz de producir la gran mayoría de sistemas de armas que emplean actualmente las Fuerzas Armadas de Francia. Y bueno, sin más, empezamos. Comenzamos por la industria naval. Francia tiene, a opinión personal, la mejor industria militar de Europa por la siguiente razón. Si bien no es el único país con capacidad para fabricar submarinos nucleares estratégicos, ya que Reino Unido también fabrica sus propios submarinos nucleares, Francia es el único país europeo que fabrica misiles balísticos intercontinentales SLBM para sus submarinos. Estos son los misiles M45 y M51, con 6 a 10 ojivas termonucleares TN-75 de 150 kilotones de potencia destructiva. Estos submarinos de la clase Triunfante además están armados con los torpedos pesados F-21 y los misiles antibuque Exocet SM-39. Ambos sistemas de armas también son fabricados en Francia. La poderosa Naval Group actualmente también está fabricando los submarinos nucleares de ataque clase Barracuda o clase Suffren, que están reemplazando a la anterior clase Rubí. La industria militar francesa es también la única en Europa que ha diseñado, fabricado y puesto en servicio un portaaviones con propulsión nuclear, denominado como Charles de Gaulle. Este es también el único portaaviones Catobar de Europa, es decir, el único portaaviones que emplea dos catapultas de vapor para lanzar los aviones desde su cubierta. En cuanto a buques misileros de superficie, la industria militar francesa, en conjunto con Italia, desarrollaron las fragatas antiaéreas clase Horizonte y las fragatas multipropósito de la clase Aquitania, conocidas también como las fragatas clase Fren. Y a diferencia de muchos otros países de Europa, Francia no solo tiene la capacidad para diseñar y fabricar buques de combate, sino que además también fabrican las armas que llevan a bordo estas embarcaciones, como por ejemplo los misiles antiaéreos de medio alcance Aster 15 y los misiles de largo alcance Aster 30, los misiles de corto alcance Crotale NG y los nuevos misiles de defensa aérea de medio alcance VL Mica. Todos estos misiles también tienen una versión con base en tierra. Como arma antibuque, los navíos llevan el misil Exocet MM-40 Block 3, y para la guerra antisubmarina están equipados con el torpedo M190 de producción franco-italiano. La Marina francesa también opera 5 fragatas de producción local de la clase Lafayette, y actualmente la industria militar francesa está diseñando las nuevas fragatas de tamaño intermedio FTI. Para la guerra nuclear, la industria francesa desarrolló el buque de instrumentación de alcance de misiles Monge A601. Como su nombre lo indica, la misión de este barco es el seguimiento y medición de trayectorias de cohetes balísticos. Y por último, la industria francesa también desarrolló uno de los mejores buques LHD portahelicópteros del mundo. Me refiero a los buques de la clase Mistral, de los cuales tienen 3 unidades en servicio. Y este es un pequeño resumen para ver el poder de la industria naval francesa. Ahora pasamos a conocer la industria militar aeronáutica de Francia. La empresa encargada de diseñar y fabricar los aviones en Francia es la poderosa Dassault Aviation. El producto estrella de esta compañía es actualmente el caza multirol Rafale, que también tiene una versión embarcada. A opinión personal, el mejor caza fabricado en Europa. El Rafale está arteado con los misiles crucero Storm Shadow, misiles antibuque AM-39 Exocet, misiles aire-aire Mica y el misil Meteor. Francia participó en el desarrollo de todos estos misiles. Pero el Rafale, además de armas convencionales, también tiene la capacidad de portar armamento nuclear con los misiles ASMPA. Este misil también es fabricado en Francia. Francia actualmente también opera aviones de combate Mirage 2000, que es el último modelo de la exitosa serie de cazas Mirage. La industria francesa también fabrica un formidable avión de patrulla, este es el Atlantique 2, un avión que puede transportar hasta 3.500 kilogramos de carga bélica, entre ellos misiles Exocet AM-39, torpedos de impacto M190, bombas guiadas de precisión, carga de profundidad, minas navales y sonoboyas. La Marina Militar tiene 18 de estos aviones.
Francia también diseñó y fabricó la exitosa serie de helicópteros de transporte medio Eurocopter Puma y Super Puma y el moderno S-725 Caracal. Asimismo, junto con Alemania, empezaron el desarrollo del helicóptero de ataque S-665 Tigre, proyecto al que después se unió España. Y bueno, este fue un pequeño resumen de la industria aeronáutica de Francia. Ahora pasamos a conocer la industria militar francesa en el ámbito terrestre. Actualmente, el producto estrella de la industria militar francesa es el sistema de artillería autopropulsada sobre camión Caesar de 155 mm. Estas piezas cuentan con los proyectiles de artillería de largo alcance y alta precisión, 155 Bonus. Esta munición fue desarrollada entre las empresas Bofors de Suecia y Nexter de Francia. Y el tanque principal de batalla AMX-56 Leclerc, aunque este tanque actualmente ya no se fabrica. La industria francesa Nexter Systems también diseñó y fabricó un vehículo de combate de infantería 8x8 denominado como VBCI, que entró en servicio en el 2008 y aún se sigue fabricando. Actualmente también están fabricando un nuevo vehículo blindado de reconocimiento 6x6 denominado EBRC Jaguar, los cuales tienen como armamento principal los nuevos misiles antitanque Aqueron MP de producción francesa. Estos misiles se desarrollaron para complementar y eventualmente reemplazar a los misiles Erix y Milan, también de fabricación francesa. El EBRC Jaguar está reemplazando en el servicio a otros blindados franceses como el cazatanques AMX-10 RC y el blindado de reconocimiento armado ERC-90. Actualmente, la industria francesa también está fabricando su nuevo blindado de transporte APC 6x6, VBMR Griffon, y el más pequeño, VBMRL Serval 4x4. Francia también es famosa por el diseño de morteros de 120 mm, los cuales han sido exportados a diferentes países. Y quizá en los ejércitos, aparte de los blindados, el arma más famosa de Francia son los misiles de muy corto alcance Mistral, un misil que ha sido exportado a más de 20 países por todo el mundo y que además también tiene una versión embarcada.